el sodio, el potasio, los minerales que viajan en él. Y dentro de esos ingredientes, componentes del plasma, están las defensas. Técnicamente nosotros le llamamos a las defensas los anticuerpos, pero defensas y anticuerpos es lo mismo. Y en esos anticuerpos está la clave para poder atacar una enfermedad. Cuanto más nos hemos expuesto a enfermedades, más defensas tenemos. Así es que el plasma tiene todos esos componentes y dentro de esos componentes están las defensas que nos ayudan a sobreponernos a una enfermedad. Quiere decir entonces, doctor, y cuando usted habla de este buen caldo, de este plasma, maravillosa la explicación, fácil de entender, estas defensas que han sido, ¿es como un registro, como nuestra caja negra, registro del cuerpo? Correcto, esos anticuerpos están diseñados una vez que la persona se expuso para atacar X enfermedad en forma muy especial. Por ejemplo, un ejemplo muy típico en Panamá, la varicela. Casi todos hemos estado expuestos a la varicela. Entonces nosotros en nuestro suero, en nuestro plasma, tenemos anticuerpos contra la varicela. Ejemplo, el herpes. También tenemos, y así, específicamente para cada condición médica, infecciosa sobre todo. Así que en el caso del plasma por COVID, las personas que han superado el COVID, independientemente si son sintomáticas, si tuvieron síntomas, si lo experimentaron o lo experimentaron en forma leve, moderada, severa, también tendrán anticuerpos que ellos desarrollaron a lo largo de su condición para contraatacar al virus del COVID. Ahora bien, plasma convaleciente, pareciera que está de moda, pero ¿se tiene registro históricamente de este uso, de esta técnica, de esta metodología, este tratamiento para apoyar a estos pacientes o otras enfermedades que se dieran en el pasado? Sí existen antecedentes históricos del uso de transfusiones sanguíneas para contrarrestar enfermedades infecciosas. El más antiguo del que se tiene un registro bien serio fue el uso de transfusiones durante la influenza española, que por cierto lo que menos atacó fue España, pero bueno, se le conoció influenza española. Y esta epidemia atacó a Europa y Estados Unidos muy fuertemente y en ese escenario fue donde se empezó a usar transfusiones buscando que los recuperados de la influenza, mediante el uso de su sangre, pudieran ayudar a los que estaban en condición crítica a superar la influenza española. Más recientemente, en la última década, con las epidemias tan sonadas del H1N1, del virus del ébola, de otros SARS, que son parientes del coronavirus, pero no son COVID-19, también en diferentes escenarios se usó plasma de personas que ya habían superado estas condiciones para ayudar a los que estaban en situación delicada, mediante la transfusión de ese plasma, a superar esta condición crítica de enfermedad. Así que utilizando ese antecedente de uso terapéutico, de uso como tratamiento, es que surge entonces la alternativa de usar el plasma de las personas que superaron el COVID en los pacientes delicados con COVID. Excelente, doctor. Ahora bien, sobre esa línea que nos hace la explicación, ¿nos podría determinar o nos podría explicar un poquito más allá? En el caso de la acumulación de defensas o el registro de defensas, debe haber una existencia de una marcada diferencia entre el que tuvo COVID y el que no lo tuvo, por ende, ¿cuál es la diferencia del plasma del paciente que no registró COVID y el que sí? Sí, las personas que nunca han estado expuestas a algo no lo conocen y por lo tanto no pueden tener defensas o anticuerpos contra esa condición. Las personas que sí estuvieron expuestas a un X germen como el COVID, sí generan esas defensas. Ahora bien, excelente, le damos las gracias a todo el que se está uniendo, la verdad que este tema había sido esperadísimo. Gracias, doctor, por hacer ese alto para explicarnos sobre el tema del plasma convaleciente hoy en día en Panamá y su uso. Ahora bien, ¿cuál es el efecto? Esta apuesta a la cual está Panamá dándolo todo, ¿cuál es el efecto del uso del plasma convaleciente en ese paciente COVID? ¿Qué espera el médico? Esa estrategia que se busca, esa esperanza, porque pudimos tener en nuestro otro HN Live el especialista que nos mencionaba de que todo es un tema de probabilidades, ensayo, error, hay que ir viendo qué busca la parte hematológica aquí, apostar al superar este COVID a través del uso del plasma convaleciente. Ya existen varios estudios corriendo actualmente que han medido y siguen midiendo el efecto del plasma convaleciente en pacientes que están padeciendo activamente el COVID. Y estos estudios han utilizado diferentes parámetros en los que se fundamentan
la efectividad del COVID como un tratamiento. Y estos parámetros todos giran en torno a el tiempo en que el paciente permanece hospitalizado, el tiempo en que el paciente permanece en uso de ventiladores o respiradores, y esto puede ser tanto en forma entubada, entubando al paciente endotraquealmente o colocándole una máscara muy apretada en su cara para suministrarle oxígeno. El tiempo que el paciente con COVID permaneció con estos implementos, estos recursos de tratamiento, estos ventiladores, también es un parámetro de mejoría. Lo importante es cómo documentar, y es la forma en que nosotros medimos la mejoría, el tiempo que el paciente depende de oxígeno o depende de aparatos que le dan oxígeno. Entonces, los estudios muy actuales que llevaron al plasma siempre miden esto: el tiempo de permanencia en el hospital, el tiempo de permanencia en las unidades de cuidados intensivos y el tiempo de uso de suministro de oxígeno, ya sea con intubación endotraqueal o sin tubo endotraqueal, pero con respirador. Ahora bien, eso me lleva a otra pregunta, doctor, y ya que lo menciona, inicialmente se hablaba del uso de plasma convaleciente para el paciente crítico, pero hoy en día, con tantos casos positivos que se están dando, también se está dando entonces en la parte de hospitalización. ¿Qué es lo que determina el hecho de que utilicen plasma convaleciente contigo o lo están utilizando con todos los pacientes? El plasma tiene dos aprobaciones principales. Una es en el paciente con enfermedad severa, es decir, el paciente que está en sala, pero en el cual la evolución clínica, es decir, lo que el médico observa durante la hospitalización, lleva a pensar que eventualmente se va a convertir en paciente crítico. Es el paciente que tú ves que empieza a tener problemas con la respiración, no le llega el oxígeno, la placa del tórax refleja cambios, manchas que te dicen que está viendo un pulmón sufriente, pero todavía no ha necesitado un respirador o ir a una terapia intensiva. Este paciente se le llama paciente con enfermedad severa. En ese paciente hay estudios que han probado la utilidad y es en el que más utilidad tiene el plasma convaleciente. Y luego está el otro paciente que es el que ya está ocupando una cama en unidad de cuidados intensivos. Estamos escuchando, según las últimas estadísticas que nos provee el MINSA, que estamos arriba de 130 y pico de pacientes en unidad de cuidados intensivos. En este paciente también se usan los mismos parámetros de mejoría respiratoria. En este paciente que llamamos crítico, que está en cuidados intensivos, también está indicado el plasma. El beneficio no es tan evidente como en el paciente que acabo de describir antes, que es el paciente severo, pero también pueden tener parámetros de mejoría. Entonces, los estudios clínicos bien diseñados que están corriendo, se calcula 20.000 pacientes actualmente usando plasma bajo estas dos figuras, paciente severo o paciente crítico. Los resultados preliminares son que hay mejoría, que contribuye a la mejoría de los pacientes. Panamá tiene actualmente un estudio llevado por un equipo de colegas, el doctor Ricardo Aguilar y su grupo, que han reclutado en ambos grupos de pacientes severos y pacientes críticos, pero esos resultados todavía no están a disposición porque eso violaría el protocolo del estudio y la validez de los resultados. Así como ese estudio que está corriendo en Panamá, hay ensayos clínicos bien diseñados, bien científicos, corriendo a nivel mundial. Ya hablé de 20.000 personas, se calcula. Pero fuera de estudios clínicos, también se está dando el uso compasivo, muy similar también en pacientes moderados o críticos, apertura que se dio por la ansia de la comunidad médica de aliviar el dolor, el sufrimiento de nuestros pacientes, en escenarios donde el paciente no podía acceder a un estudio clínico por muchos motivos. Siendo así que la FDA, la Agencia Americana de Drogas y Alimentos, que es la autoridad más respetada en la aceptación o no de una droga, de un fármaco, de una terapia, el 16 de junio abrió el compás para el uso del plasma en base a estudios a resultados preliminares favorables en estos pacientes para su uso fuera de ensayo clínico. Y ahí es donde el Ministerio de Salud de Panamá, el 18 de junio, la FDA lo abrió el 16 y Panamá, a través del Ministerio de Salud, formuló el protocolo de uso extendido o compasivo de plasma fuera de ensayos clínicos, que es el que se está llevando a partir del 18 de junio en Panamá. Usted mencionaba al inicio que históricamente esto se ha utilizado en otras pandemias, en otro tipo de situaciones. Otros países actualmente están utilizando este plasma, ¿verdad, doctor? A nivel mundial para manejar COVID. Ustedes escucharán a través de los diferentes noticieros, medios de comunicación, cómo el impacto del COVID ha sido
muy fuerte en los sistemas de salud. Y en sistemas de salud tan organizados y fuertes como lo es el italiano, el español, en China, que fue donde inició esto, en Brasil, Estados Unidos, México, los países americanos que más han sufrido el embate del COVID. Y en estos mismos países es donde los grupos de estudios más fuertes están organizados. Y en base al estudio de Johns Hopkins con Clínica Mayo fue que Panamá utilizó ese modelo para correr el estudio que está en Panamá, y en base a ese mismo protocolo de Johns Hopkins y Clínica Mayo es que nosotros adaptamos el protocolo de uso convaleciente en Panamá también. Ok, estamos hablando entonces de que no solamente es Panamá, sino que ya esto se habla a nivel mundial de este uso como tal. Ahora bien, usted mencionaba, doctor, algo particular, y nosotros hemos visto de que las cifras no son muy alentadoras para los pacientes con otro tipo de patologías. ¿Cómo funciona? ¿Qué tal responde en el paciente diabético, en el hipertenso? ¿Corresponde, realmente esto es una esperanza para su uso, para la recuperación del paciente? Está bien establecido y se actualiza con cierta frecuencia la lista de pacientes con riesgos mayores de los habituales de evolucionar desfavorablemente en el escenario de COVID. Esto está bien establecido y son diabetes mellitus, hipertensión no controlada, obesidad, condiciones que menoscaban las defensas del paciente. Esto es cáncer, ya sea cáncer oncológico o cáncer hematológico, anemia falciforme, que nosotros tenemos una población por las características étnicas de nuestro país de tener una población de pacientes falcémicos también importante, pacientes que tengan tratamientos de disminuirle sus defensas para controlar la enfermedad, por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, los pacientes que toman inmunosupresores porque están trasplantados de algún órgano sólido, hígado, riñón. Todas estas situaciones agravan el escenario de un COVID. Así que se asume, aunque no se ha hecho análisis por subgrupos, que estos pacientes se beneficiarían, entre otras alternativas que sabemos que existen para tratar el COVID, del uso del plasma convaleciente. Ahora bien, quien ordena, en este caso, el uso de plasma convaleciente, vendría siendo su homólogo, el médico internista que está manejando a ese paciente. Ahí hay una amalgama entre el hematólogo y el neumólogo en este caso. Por ahí hay un eslogan de una colega que se ha ganado el respeto de todos nosotros, y es el eslogan de Equipo Panamá. Y ese equipo, en realidad, todos debemos conformarlo. Y el uso del plasma convaleciente no escapa a ese trabajo de equipo, ese equipo multidisciplinario. Y como en toda relación, tiene que haber comunicación. El uso de plasma convaleciente, aunque está normado por el Ministerio de Salud, y esperamos que pronto salga la resolución oficial, que ha tenido pues algún retraso en ser colgada en Gaceta, es una guía. Pero es la comunicación del equipo médico que ve esa necesidad sentida de la que hemos conversado hace un rato: camas llenas, no hay cupo en la unidad de cuidados intensivos, pacientes que evolucionan mal por múltiples razones. Esa comunidad médica que clama por otra alternativa que parece tener buenos resultados, se tiene que comunicar con su dirección médica para echar a andar ese protocolo, porque el protocolo en papel no va a hacer nada. Tenemos que interactuar entre nosotros, y cada instalación de salud tiene que hacer los esfuerzos para echar a andar. Si queremos plasma convaleciente, cada instalación de salud tiene que armar su equipo. Dirección médica, equipo de intensivistas, equipo de neumólogos, banco de sangre, con su jefe médico o su jefe técnico. Si no tienen jefe médico en banco de sangre, buscar un opinion leader, un líder de opinión dentro de ese grupo de equipo médico tratante que apoya banco de sangre, o nosotros también a nivel de Departamento de Medicina Transfusional en el Ministerio de Salud, o Coordinación de Medicina Transfusional en Caja de Seguro Social. Con mucho gusto estamos para orientar, dar las directrices, pero sí debemos hablar bien claro que es un trabajo de equipo, entre el equipo multidisciplinario y banco de sangre, y mantener esa comunicación, que sabes que no es tan fácil conseguir plasma. El plasma convaleciente requiere una labor de ilustrar a la comunidad, que es lo que estamos tratando de hacer con este live. Ilustrar a la comunidad, que ellos se comuniquen con Banco de Sangre establecer todo el engranaje de estudios previos y luego citar para que done, y comunicarse con el equipo médico tratante para saber cuánto plasma estoy cosechando, cuánto plasma tengo disponible, y ese plasma que tengo
qué tan compatible es con los pacientes que me has presentado, que tú presumes o estás indicando el plasma, porque todos no somos compatibles. Recordemos que hay un tipaje AB, un tipaje A, un tipaje B y un tipaje 0, y de eso va a depender también que yo le pueda poner plasma a un paciente, de qué tipajes tengo disponibles y de qué tipajes tenemos pacientes hospitalizados. Entonces, hay una labor de organización y de comunicación muy fuerte que cada instalación de salud debe cumplir para poder echar a andar ese protocolo de plasma. Ahora bien, si bien es cierto, doctor, estamos hablando sobre el plasma convaleciente y su uso, pero voy a aprovechar eso que usted menciona sobre el tema del tipaje, con una de las preguntas que nos hace una de nuestras seguidoras en línea, y es, en su experiencia, ¿el tipaje puede influir en los síntomas que tengan las personas que están padeciendo ahorita de COVID? Las publicaciones internacionales apuntan a que las personas con tipaje A son más susceptibles a tener evolución desfavorable con el COVID-19. No tengo ninguna data en Panamá, pero solo voy a hacer una observación muy atrevida y la comunidad científica podrá responderme si yo estoy cometiendo aquí un exabrupto científico. Pero de la data que tengo de los pacientes que han recibido plasma convaleciente hasta ahora, sí he notado que hay así, en números absolutos, no son muchos, estamos hablando de unos 13 pacientes del 18 de junio a esta parte que tengo registrados, y hay una cantidad importante de tipos A. Así que sí parece correlacionar con lo que la estadística mundial ha descrito. Ahora, para todos el escenario es claro que estamos hablando nos enfrentamos a un virus. En su experiencia virus por COVID, uno de nuestros seguidores también pregunta, ¿virus es virus, no bacteria? ¿Plasma convaleciente igual funciona? Sí funciona, claro. Y definitivamente que el plasma convaleciente, por algún tipo de comportamiento biológico que quizás mis colegas los inmunólogos podrían responder mejor que yo, tiene más aplicabilidad en los virus que con las bacterias. El luchar contra las bacterias no funcionan más los antibióticos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí, yo creo que a pesar de las dificultades que puede conllevar tratar de conseguir plasma y administrarlo a los pacientes, no es un obstáculo insuperable. Si nosotros nos organizamos como equipo médico, podemos superar todos esos pequeños obstáculos, que son pequeños obstáculos que en cada instalación de salud habría que superar para arrancar el protocolo de plasma convaleciente. Ahora bien, usted mencionaba precisamente de que hay todo un engranaje, de que hay un protocolo existente, médico tratante, en este caso como tal. Ese familiar que quiere o ese paciente que quiere que utilicen plasma con él, ¿qué debe hacer? ¿Hablar con su médico? ¿A dónde debe acudir? Sobre todo los familiares que tienen pacientes positivos. Claro que estamos en un momento en que los pacientes se ilustran, escuchan, investigan, se enteran. Y quizás exista la inquietud de parte del paciente, del familiar o el paciente de si es candidato su caso a recibir plasma, puede dialogarlo con el equipo médico tratante. El que indica el plasma es el equipo médico tratante. El plasma no lo indica el banco de sangre ni el médico hematólogo, es el equipo médico tratante que está día a día viendo a ese paciente y ve los parámetros estos respiratorios que estamos hablando: oxigenación, laboratorios, radiografía de tórax, tomografía, un CAT de tórax, que viendo la evolución define si el paciente requiere plasma. Es muy probable que esté recibiendo otros medicamentos muy populares ya en el conocimiento ciudadano, el uso de los esteroides, el uso de las heparinas, el remdesivir, el tocilizumab, tantos recursos. O sea, el plasma no es el único. Así que habría que, dentro de ese abanico de posibilidades, el equipo médico tratante decide qué le va a poner a su paciente. Entonces es el equipo médico tratante el que nos indica a todos los demás si necesitamos o no poner plasma en un paciente. Y eso indica también, eso incluye al familiar, del cual vamos a depender indudablemente para tratar de reclutar donantes de plasma. Ahora, hemos hablado de toda la bondad que pudiera tener el plasma convaleciente para este tipo de pacientes, pero como todo tratamiento, siempre en la parte médica se habla de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que pudiera darse en el uso de plasma convaleciente? ¿Hay riesgos dados a esto? En este punto tengo que mencionar que existe un comité de bioética nacional que evalúa todos los estudios, y dentro de esto también nos ayudó a evaluar el uso de plasma convaleciente. Fue muy enfático para dar su visto bueno para que este uso de plasma convaleciente se pudiera divulgar a la población. Dos cosas:
que el paciente o su familiar tienen que firmar un consentimiento en el cual quede bien claro que el uso de plasma está todavía en investigación, como lo hemos hablado a lo largo de este live, y que no se tiene certeza de su beneficio ni a nivel global ni en el individuo, en este caso su familiar, que está firmando en este momento la administración del plasma con su consentimiento. Y asimismo, tampoco se puede tener una certeza de los efectos adversos. El plasma es un producto biológico, viene de otro ser humano, aunque haya un tema de compatibilidad, hay siempre un margen en que el tipaje no es el único que define esa compatibilidad. Como en ese caldo hay toda una serie de proteínas elaboradas por otra persona para él, para su cuerpo, es posible que esas mismas elaboraciones no le caigan bien a la persona que recibe el plasma. Entonces es donde pueden sobrevenir las complicaciones del uso de plasma, como de toda transfusión sanguínea, y es reacción alérgica, rechazo, etc. Dentro de esas complicaciones hay dos particulares que preocupan con el uso de plasma. Una es la lesión pulmonar aguda relacionada con el uso de plasma. Cuando se usan productos de plasma de otras personas, el pulmón del receptor puede tener una respuesta inflamatoria y se vela. Los dos pulmones quedan velados y el paciente empeora su cuadro respiratorio. Y el otro efecto adverso es la sobrecarga de volumen. El caldo de la sopa es el que le da el volumen a la olla. Entonces, asimismo, cuando yo le pongo plasma a un paciente, estoy expandiendo su volumen. Y dependiendo de la edad y de la capacidad cardiorrespiratoria, es posible que tenga temas de sobrecarga de volumen. Y sobrecargar volumen significa sobrecargar corazón. Y sobrecargar corazón puede conllevar falla cardíaca. Entonces, todas estas cosas se le deben explicar al paciente antes del uso de plasma, para que cuando él haga su consentimiento lo haga realmente informado de que fue advertido de que estas cosas podían suceder. Excelente. Ahora, doctor, hemos hablado sobre todo bien detallado con relación al uso del plasma, todas sus bondades, pero pasemos a la siguiente fase. Hablemos del donante. Este donante hoy en día en Panamá, gracias a Dios, hay una cifra de recuperados que va en aumento. ¿Quién puede ser donante? En este caso, ¿quién puede ser donante de plasma convaleciente? ¿No? Yo creo, Yanair, que ese punto que tocas es una de las partes en la que las instalaciones de salud se sienten más el reto de echar a andar el programa de plasma convaleciente. Es cómo yo convoco a esos donantes, cuando ellos lleguen, cómo los evalúo, cómo sé que son aptos para donar. El protocolo de plasma es bien claro en establecer que para poder aceptar al donante, primero tiene que hacerlo libremente como toda donación. Segundo, tiene que tener alguna prueba de que su cuadro clínico fue certificado que fue de COVID. Y lo menciono porque hay muchas personas que tienen dudas de si ese moquito que tuvieron en noviembre, en diciembre, en enero era COVID, que me dio una gripa muy fuerte y muy rara, y no sé si esa gripa rara que yo tuve fue COVID. Y quizás con el afán de ayudar a esas personas con esas gripas muy fuertes se acerquen pensando que tuvieron COVID y que su plasma es útil. Así es que para efectos de ser muy serios y tener alguna estimación de si ese plasma realmente va a beneficiar a su receptor, tenemos que tener una prueba del diagnóstico de COVID. Y esto mediante un laboratorio serio y certificado. Y para eso pues necesitamos que haya un médico en cada banco de sangre que se encargue de esa labor de evaluar ese resultado de COVID. Y luego una prueba de que a la fecha en que te estás acercando a donar todavía tienes los famosos anticuerpos, las famosas defensas. Esto fuera de todos los otros parámetros habituales de donación. O sea, recordemos que la resolución 7 del 17 de abril del 2013 es bien clara en su contenido y regula todo esto. Así es que el donante tiene que ser mayor de edad, entre 18 y 65 años. Si está por debajo o por arriba de esa edad, puede hacerlo con el visto bueno de las personas que tienen privilegios de administrador, en este caso el jefe médico, para darle el visto bueno si sale de ese rango de edad. Y todos los otros criterios que se usan para aceptar una donación. Esto quiere decir que también vamos a hacer pruebas de VIH, de las hepatitis, de sífilis, de todas las otras enfermedades infectocontagiosas que sí se pueden transmitir a través de la sangre. Dicho sea de paso, aprovecho para decir que no hay prueba científica de que yo pueda transfundir ni transmitir COVID a través de una transfusión de sangre. Así que hacemos las mismas pruebas que hacemos en cualquier donación habitual. Pero es muy importante, y aquí sí quiero ser enfático,
que aunque la persona haya tenido COVID y haya sido certificada por un laboratorio que tuvo COVID, es posible que a la fecha en que se apersone a donar, ya esos anticuerpos no se puedan detectar en cantidad suficiente como para que la donación sea efectiva, en términos de que se pueda beneficiar el paciente con los anticuerpos que esa persona tiene contra el COVID. No es que no está protegida contra el COVID ya, sigue estando protegida contra el COVID, pero ya no tiene la concentración suficiente para que la bolsa que done sea de beneficio para el paciente que va a recibir ese plasma. Entonces, como uno de los principios fundamentales de la selección de un donante, primero hay que proteger al donante. Nosotros a esa persona que ya no marca anticuerpos o defensas contra el COVID, entonces no la aceptamos como donante, y no es que le queremos hacer un desplante o no la queremos aceptar, sino que simplemente no la vamos a poner a que done 600, un poquito más de medio litro de su plasma, que ella lo necesita porque es suyo, para que luego, después de hacer esa donación, no le funcione al paciente. Entonces procuramos en ese sentido ser muy serios y no poner a donar a personas que realmente no vale la pena que hagan su donación bajo la figura de plasma convaleciente por COVID. Ahora, usted ha mencionado, doctor, precisamente el nivel de anticuerpos que pueden existir en el momento. Entonces, pero ¿cuál sería el momento oportuno? ¿De cuánto tiempo estamos hablando luego de mi recuperación de COVID para yo ser donante y no dejar pasar esa fecha y sumarme a las filas de los voluntarios? Está bien establecido en el protocolo de COVID de Panamá del Ministerio de Salud y fundamentado también en los datos que emanan de la literatura médica, que el mejor tiempo es 14 días después de que el paciente se recuperó desde el punto de vista de los síntomas del COVID. No 14 días desde que le iniciaron, sino 14 días de recuperación absoluta de los síntomas de COVID. Eso es el mínimo de tiempo, 14 días. Idealmente, el mejor momento parece ser entre el día 21 y el día 28. Hay otras publicaciones que hablan de que, por supuesto, en la medida que la pandemia se va alargando, yo voy a tener personas que se han recuperado con mayor tiempo. Por ejemplo, una persona que tuvo COVID en marzo, a esta fecha tiene 3 meses de haberse recuperado. Y van a querer donar también. Entonces, el mejor momento, el mínimo es 14 días. El ideal es 21 a 28. Y la literatura médica habla que 2 meses después de haberse recuperado del COVID, todavía es un buen momento para donar. Otra literatura, porque como mencionábamos fuera de cámaras, la historia la estamos escribiendo sobre la marcha. Otras publicaciones hablan que hasta 4 meses ha habido donantes que son buenos porque tienen todavía cantidad suficiente de anticuerpos. Entonces, por eso es importante y fundamental en la organización del protocolo de COVID, en cada instalación de salud, medir los anticuerpos a cada donante a ver si en ese momento marca y se le puede cosechar. Ahora bien, si bien es coyuntural todo lo que está ocurriendo y como mencionábamos detrás de cámaras también, lo que pudiera estar ocurriendo ahorita dentro de un par de semanas, es dinámico todo lo que está ocurriendo. Esa persona que pues se logró como voluntario, pero sus defensas probablemente bajaron, el nivel de anticuerpos, ¿puede donar sangre para otro tipo o me descartan ya como donante para y para otras cosas? Sí, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que los que ya se recuperaron de COVID podrían donar su sangre 6 meses después bajo los criterios habituales de donación de otras cosas, sangre y plaquetas. Dicho sea de paso, ustedes saben que yo soy banquero y siempre he sido muy activista de la promoción de la donación voluntaria de sangre, y aunque estemos hablando de plasma, por favor no se olviden de donar lo demás, porque también tenemos pacientes que están padeciendo de todas las otras condiciones que requieren glóbulos rojos y plaquetas, así que si usted no califica para plasma por COVID, sencillamente porque no tuvo COVID, también si está viendo este live, también se puede ofrecer para donar sangre y plaquetas como siempre lo hemos estado promocionando. Precisamente en esa línea iba nuestra pregunta, doctor, porque nosotros en Panamá la cultura del donante no es que esté muy de moda. Pero la hemos mejorado, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que hemos mejorado mucho. Ahora bien, hemos notado, doctor, y sabemos que hay un sinnúmero de personas que están siendo asintomáticas. El asintomático que descubre que efectivamente fue COVID, pero fue asintomático, en la experiencia se ha visto que ha generado un volumen de anticuerpos superior al que sí presentó síntomas. Es variable, es variable. Sabemos que quizás los mejores donantes, para contestar directamente, los asintomáticos podrían donar, sí. Si marcan anticuerpos igual que los que se han estado enfermos, podrían donar y se acercarían y nosotros los evaluaríamos y mediríamos si tienen la IgG suficiente para donar.
Pero los que parecen ser mejores donantes son los que tuvieron un COVID moderado a leve. O sea, que sí tuvieron síntomas, sí estuvieron enfermos y superaron la enfermedad, se pudieron sobreponerse a la enfermedad. Estos parecen ser los mejores donantes. Otra pregunta que me han hecho es si el que estuvo severo es buen donante, el que estuvo en intensivo, por ejemplo. Podríamos intentarlo, pero hay dos razones que esgrimimos como para no somos muy alentadores de ese donante. Primero, porque la biología del virus en él parece indicarnos que no se pudo defender muy bien y por eso llegó a ese extremo de condición médica. La otra condición por la cual no lo alentamos mucho y hay un sustrato médico en eso es que no sabemos en qué condición médica ha quedado después de un ataque tan severo por el COVID. Entonces, los que han estado en terapia intensiva, nosotros procuramos no alentarlos mucho a que hagan ese tipo de donación. Entonces, sí, volviendo a la pregunta original, los asintomáticos podrían donar si tienen suficiente anticuerpo en el momento en que donan, pero los mejores candidatos parecen ser los leves a moderados. Ahora bien, usted mencionaba algo y si bien es cierto estamos hablando del plasma convaleciente, le damos la bienvenida a todo el que se está uniendo. La verdad que el tiempo en redes va volando, doctor, y gracias una vez más por el tiempo que nos dedica para aprender todos juntos. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Estamos acompañados del doctor Carlos Montero. Doctor, hay algo que no terminamos de entender y voy a aprovechar que usted está con nosotros. Estamos teniendo diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Las pruebas, las serológicas, el PCR. Cuéntenos un poquito, vuelva a explicarnos estas pruebas cómo funcionan. Escuchamos IgG, pero en nuestro común entender, si nos puede explicar un poquito sobre las pruebas y a nivel de hematología, qué logran, qué se descubre. Existen 3 tipos de pruebas. Vamos a hablar primero de yo me siento mal. Yo me siento mal, tengo moco, tos, fiebre. Ahí lo que está indicado es una prueba de PCR. Y eso es hisopado. Toman el hisopo, lo introducen por la nariz hasta la parte más profunda, toman una muestra de esa secreción y sale positiva por COVID. Esa es la prueba diagnóstica de COVID, de que el virus está presente y usted está enfermo y se siente mal porque ese virus estaba presente en ese hisopado. Que ha habido falsos positivos, falsos negativos, pero es la prueba estándar, es la mejor. Luego están las pruebas que se toman en sangre. Esas son para medir si usted ya desarrolló las defensas que hemos hablado aquí. De esas hay 2, IgM, que significa que usted está en este momento recién infectado y está empezando a crear los anticuerpos. Y luego está la IgG, que es la que detecta que usted estuvo infectado. Y eso ya tiene algo de tiempo de estar sucediendo, pero usted ya desarrolló los anticuerpos que lo van a acompañar a lo largo de su vida contra el COVID. Entonces, dependiendo del escenario, así mismo es la indicación de la prueba. Y hay un tercer grupo de pruebas, que es la prueba rápida, que es la que se está implementando ahora para efectos de masificar pruebas, que se detectan en el momento, son más rápidas, que son para detectar COVID. Parecida a la del hisopado, pero es mucho más rápida. O sea, no es una prueba tan minuciosa como sería una prueba de PCR a través de hisopado. Ahora bien, usted mencionaba del IgG, en ese caso, ¿hay un nivel puntual? Menciona una de nuestras seguidoras, ¿hay un nivel suficiente de la IgG para poder donar? Sí. ¿Sus resultados allí deben de ser esperados en cierta cifra? Si se logra titular el anticuerpo, hay publicaciones que hablan de 1 en 160 y otras de 1 en 320. Esos ya son temas de dilución técnica, de aspectos de laboratorio. Pero sí, está bien establecido cuáles son los parámetros ideales para que esa donación, esa cosecha de anticuerpos sea efectiva. Ahora bien, en este afán de querer ayudar a nuestros pacientes, recuerden que todos nuestros países están sufriendo mucho, nuestra población sufre mucho. En ese afán de cosechar plasma, ha habido lugares donde por debajo de esos títulos han decidido tomar al donante y los resultados preliminares es de que aunque no tenga tantos títulos el plasma donado, también puede resultar de beneficio para el paciente que está sufriendo. En esa línea, doctor, Panamá apuesta a este tratamiento. ¿Qué tal está la experiencia Panamá? ¿Estamos donando? ¿Está resultando lo que estamos utilizando? ¿Cómo realizaría ese balance? Apenas tenemos desde el 18 de junio la parte de plasma bajo la figura de uso compasivo. No ha sido tan fácil, pero yo sí te puedo decir que globalmente el panameño ha respondido al llamado de donar. Desde el 9 de marzo que se dio el primer caso de COVID, el panameño ha buscado la forma
superando retenes, superando días de hombres y mujeres. El panameño ha hecho lo que ha podido y ha estado en su brazo y en su mano para ir a donar. Y yo tengo que agradecer públicamente al panameño y al no panameño que vive en Panamá, que nos han apoyado tantísimo en tener la sangre y en este caso ahora el plasma suficiente para tratar al que está sufriendo en una cama. El panameño y el no panameño lo ha demostrado. Otra cosa que hemos podido demostrar muy duramente, debo reconocer, es que sí podríamos subyacer en la donación voluntaria en Panamá. Todavía, claro, que seguimos teniendo donaciones dirigidas, entendiéndose por donaciones dirigidas al que dona porque tiene a alguien en el hospital y va y se acerca porque tiene a su ser querido. Pero muchas de las donaciones, y ojalá pudiéramos cuantificarlas, pienso que lo estamos haciendo, han sido voluntarias y hemos podido demostrar, claro, muy quedando tablas el uso contra lo que se está usando con lo que se está donando. A veces hemos tenido momentos de mucha estrechez, de que hay mucha escasez, y cuando hemos hecho el llamado, el panameño ha respondido. Ya te digo, pasando retenes, pidiendo salvoconducto, o sea, el panameño quiere ayudar. Hay que ayudarle a que ayude, hay que acercarle la donación, y creo que todos los actores en el tema de donación y en la promoción también hemos estado a la altura de ese facilitarle a la persona que done. Y con el tema del plasma, sí la información al donante de plasma tiene que ser clara. Es un proceso un poquito más delicado, más detallado que en el caso de la donación habitual. Va a requerir unas pruebas preliminares, probablemente 2 citas, una para tomar las pruebas, otra para evaluar si esas pruebas le permiten, por lo que acabamos de decir, hacer una donación efectiva. Hay que explicarle que va a entrar en la máquina de aféresis, que es la misma máquina con la que se donan plaquetas. Va a llevar un tiempo de donación un poquito más largo, va a tomarle 1 hora, hora y media. Todo esto para que la persona evalúe si dentro de su disponibilidad de tiempo él puede hacer ese proceso. Pero sí, ha habido personas que han estado dispuestas a donar plasma, así como sangre y plaquetas. Ha habido personas que han venido a donar sin conocer a nadie, simplemente porque escucharon que su plasma puede ser útil y ellos no quieren que la persona pase por lo que ellos pasaron, mucho más si saben que está peor de lo que ellos pasaron. Entonces sí ha habido una respuesta. Y yo creo que en la medida en que hagamos más promoción en redes, en la medida que hagamos una promoción nacional y los diferentes centros de donación estén preparados ya, porque sí, debo reconocer que todos no lo están, para recibir esas donaciones de plasma, podremos dar más respuesta a los pacientes de COVID, mejorar el día cama, desocupar los intensivos y mejorar este tema de salud pública que nos tiene agobiados a todos. Ahora bien, doctor, si nosotros en común, y nos queda de su explicación el hecho de que el plasma es este caldo lleno de defensas, pudiéramos ser un poquito atrevidos si la pregunta va dirigida al poder colocarle plasma a una persona sana de manera preventiva. ¿Pudiera eso funcionar? El plasma no tiene esa capacidad de, en una persona sana o una persona que apenas está empezando el COVID, evitar que lo desarrolle. Para esto lo que aplica es la vacuna. La vacuna, sí está, que todas la estamos esperando, está diseñada para, una vez aplicada al paciente, partículas del virus, etcétera, el paciente reconozca, su sistema inmunológico reconozca esas partículas del virus y empiece a crear sus propias defensas. En cambio, en el plasma están las defensas ya hechas, y esto no va a suscitar en el paciente esa respuesta contra el virus. Simplemente él va a aceptar esas defensas ya hechas, y esas defensas van a hacer su trabajo solas contra el virus. El paciente no va a poner nada de sí para contrarrestar el virus. Entonces aquí es donde cabe ese viejo adagio que dice: no le des a alguien el pescado, enséñalo a pescar para que aprenda a defenderse solo. El pescado, darle el pescado a alguien es ponerle plasma de alguien convaleciente. Eso es darle el pescado. La vacuna es enseñarle a pescar. Por supuesto que la vacuna todavía no está disponible y todos estamos esperándola. Así es que mientras no podamos aprender a enseñarle a la gente a pescar, entre otros medicamentos que ya mencioné, el plasma viene a ser darle ese pescado a la persona para que solucione su problema en el momento.
Donantes. ¿Existe diferencia, doctor, entre el donante hombre, donante mujer? ¿Ha habido diferencia? ¿Nuestros plasmas son distintos? ¿La generación de anticuerpos es diferente por tema de género? No, la generación de anticuerpos sigue siendo la misma. No hay diferencia significativa desde el punto de vista médico del plasma de mujeres y de hombres en términos de anticuerpos creados. Lo que sí se sabe es que las mujeres que han tenido hijos, y entre más hijos han tenido, recuerden que cada vez que una mujer concibe un hijo, y más si desarrolla un embarazo completo con cada hijo, es como si se pusiera una bolsa de sangre de ese hijo, y por lo tanto ella también va a ir desarrollando anticuerpos cada vez que se embaraza contra las características de ese hijo, que aunque nosotros amamos a nuestros hijos no son idénticos a nosotros, así que cada vez que ella tiene un hijo, desarrolla anticuerpos. Entonces, ese plasma de mujeres que han tenido muchos hijos, transfundido a otras personas, puede tener más efectos adversos de los que conversamos hace un rato. No obstante, para efectos de estudios clínicos, se ha excluido a las mujeres del uso de las mujeres multíparas o las mujeres que han tenido hijos de la donación de plasma. A nivel global e internacional también, en algunos países está prohibido que las mujeres que hayan tenido hijos donen plasma. Nosotros en el protocolo de plasma lo dejamos abierto, porque como estamos en una pandemia tan devastadora a nivel nacional, permitimos a las mujeres que han tenido hijos donar, pero dejar ese plasma de backup, mientras tengamos plasma de varones o plasma de mujeres que no tengan registro de haber tenido hijos, utilizaremos esos dos tipos de plasma y dejamos el plasma de mujeres con hijos como nuestro backup. Si yo tengo un paciente muy complicado y ese es el plasma que tengo, entonces yo uso ese plasma porque lo tengo allí por razón necesaria, como decimos en el ambiente de los hospitales. Así que no hemos querido cerrarlo porque habrá pacientes con mucha necesidad y habrá momentos en que tengamos poco plasma disponible. Así que le hemos abierto el compás a todos para que donen. Pero claro, el equipo médico tratante tiene que conocer y mantener esa comunicación con bancos de sangre de cuáles son las precauciones en el uso de cada tipo de plasma. Ahora bien, tengo una pregunta relacionada a lo que acaba de mencionar. ¿El plasma tiene un tiempo de uso? Luego de cierto tiempo deja de perder su esencia. ¿Puedo ser donante, doné el plasma, pero tiene una fecha de expiración? Sí, como todo producto biológico, él tiene su etiqueta con su fecha de caducidad. En el caso del plasma es 1 año. Yo lo puedo congelar y lo puedo utilizar durante ese año después de que fue donado. Ahora, la realidad que tenemos actualmente es que el plasma donado y ahí mismo se usó. En realidad no nos está quedando así como para que nos caduque. No tenemos plasma caducando. Eso ahorita no creo que suceda. No creo que suceda. No es un problema en este momento. Doctor, en este caso, y que lo ideal sería entonces de que todos saliéramos a donar, aquellos que son pacientes positivos, poder salir a donar y entonces generar un gran banco y que los bancos pudieran estar desbordados de plasma para su uso. Sería un escenario alentador y la verdad que positivo. En el momento de la política que estamos empleando, y aquí no voy a ser muy científico, voy a ser un poco vernacular, como saben que yo siempre soy. Y la política que estamos utilizando es de pan bendito para todos un poquito. Entonces, porque no tenemos gran volumen de plasma, o sea, no estamos teniendo excedentes. El plasma que se dona, se está usando. Es más, tengo lista de espera de personas, pacientes esperando plasma. Pero en el momento en que me sobra un poquito de un paciente, yo lo guardo, se guarda para el siguiente paciente, para ir acumulando para el que sigue. Sí, claro, eventualmente será bueno tener un stop, o sea que podamos tener una afluencia de donantes para ir haciendo un stop para no estar contra el tiempo o bajo la figura de urgencias, ¿no? Recordemos que el banco de sangre es un banco que literalmente pierde liquidez todos los días, entonces el plasma no escapa a eso. Ahora, el escenario COVID, doctor, si bien es cierto estamos hablando del plasma y queremos que la gente pueda donar plasma, pero este escenario COVID, ¿cómo ha trastocado nuestras donaciones genéricas? Ese escenario, ahora que la gente le teme inclusive salir, la gente teme, aunque están abriendo los diferentes bloques y sabemos que la economía tiene que avanzar, pero hay un tema de temor. ¿Está teniendo actualmente los bancos dificultad para recibir donantes, no solo de plasma, sino en general? Sí, ha habido una disminución de la afluencia a todo lugar y los bancos de sangre no escapan a eso y con lo que nuestras reservas han disminuido muchísimo.
Pero en la medida que tengamos comunicación con la sociedad civil, recordemos que las existencias de sangre en los bancos son un tema cívico. La existencia de sangre en los bancos es un tema de conciencia ciudadana, no es un tema de salud nada más. Muy por el contrario, es un tema de civismo. Entonces, en la medida que la sociedad se entera, ellos responden. A pesar de ese temor, el panameño ha demostrado ser valiente, como mencioné hace un rato, y de alguna forma hemos llegado de marzo hasta julio gracias a esa voluntariedad, a esa solidaridad, a ese altruismo del panameño y del que reside en Panamá de querer donar respondiendo a ese llamado ocasionado por lo que mencionas de la baja afluencia de donantes que hemos tenido y el aumento de pacientes, porque el paciente COVID también usa otras cosas. El paciente COVID se le baja la hemoglobina, el paciente COVID puede tener descenso de las plaquetas y las otras enfermedades no esperan. Seguimos teniendo pacientes con problemas hepáticos, pacientes cardíacos en cirugía de bomba extracorpórea para cirugía cardíaca, seguimos teniendo pacientes de leucemia, seguimos teniendo pacientes con anemia falciforme. Entonces, la dificultad que nos trajo el COVID, estamos como sociedad aprendiendo a sortearla, a superar los obstáculos, pero también nos enseñó cómo tendríamos que hacer para un futuro una campaña de donación voluntaria y que sea la donación voluntaria la que sostenga el sistema de salud como de hecho ahora lo estamos haciendo. Ejemplo, centros de donación fuera de los hospitales. Fantástico, lo que siempre soñamos que existiera. El primero que existió fue el centro de Donavida, actualmente está el centro de la Caja del Seguro Social y ahora hay un centro de donación de sangre extrahospitalario en la provincia de Chiriquí, en la ciudad de David. Entonces, con eso yo creo que el COVID sí nos amenazó, estamos peleando contra él, pero nos ha dado oportunidades para mejorar. Doctor, el tiempo se nos ha ido volando, ya estamos en la parte final de nuestro HN Live y le damos las gracias a todos, la verdad que muy maravillados y agradecidos todos los que están pues conectados con esta exposición magistral que usted nos ha dado y que se quedan en el tintero innumerables dudas o preguntas aprovechando su especialidad. Pero quisiéramos saber, doctor, ¿cada qué tiempo un donante puede, yo doné, soy positivo, doné, ¿puedo volver a donar? ¿Cuánto tiempo pudiera esperar para volver a donar? Pueden donar cada 15 días. Está bien establecido, cada 15 días. Ok. ¿Este plasma convaleciente, doctor, se ha visto en algunos casos, particularmente en su experiencia en Panamá, se puede utilizar en niños o solamente lo están utilizando en adultos? Sí se puede utilizar en niños, conceptualmente sí. Lo que pasa es que la data en niños es mucho más escasa porque los niños casi no desarrollan complicaciones. Entonces no hay tanta información en el uso en niños. Pero en una discusión que tuvimos en el seno de la Sociedad Panameña de Hematología, los hematólogos pediatras, que son parte de nuestra sociedad, dijeron que conceptualmente sí se podría aplicar. Ok, bien, doctor Montero, la verdad que nos vamos con la promesa de que hagamos otro HN Live para poder abarcar tantas dudas y de verdad tanta información, la cual le agradecemos una vez más en nombre de toda la familia Hospital Nacional. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Nos quedamos con un último mensaje, doctor. Cuéntenos, ese mensaje que usted gustaría dar a la población, a todos nuestros seguidores, a nuestros familiares. El mensaje que les dejo es: demostremos nuestra conciencia ciudadana. Todos quisiéramos como despertar y pensar que esto fue una pesadilla que nunca sucedió, pero no es una pesadilla, es una realidad. Y dentro de esas realidades, si nosotros queremos salir de esto, una parte importante de eso es garantizar que nuestros pacientes salgan de los hospitales. Y esa es la parte en que nosotros podemos ayudar. Donar nuestra sangre, donar nuestras plaquetas o donar nuestro plasma. Bien. Una última pregunta y probablemente algunos tienen esa duda de que sí o no, realmente nuestro sistema en ciudad estamos con casa llena. ¿Es el momento para salir a donar, doctor? Quédate en casa, pero si vas a salir, que sea para donar tu sangre. Excelente, excelente, la verdad que sí. Muchísimas gracias una vez más. De esta manera damos fin a este HN Live de Hospital Nacional, abriendo sus puertas, compartiendo experiencia, dándole las gracias una vez más al doctor Carlos Montero. Gracias, doctor, gracias a todos. Feliz tarde. Ya estamos listos para la transmisión de nuestro HN Live. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Prepare sus preguntas
para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Hospital Nacional, tan nacional como tú.